Hola, muy buenos días, tardes o noches. En esta ocasión mi equipo y yo les expondremos acerca del tema fenómenos jurídicos en el derecho familiar. Primero empezaremos con su definición. El derecho familiar es una rama del derecho civil que regula los matrimonios, las separaciones y sus causas, la disolución, la filiación y todos los efectos de estas situaciones. La importancia del derecho familiar regula las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de la familia y frente a terceros, claro está, a los cambios en los comportamientos individuales y a una mayor tolerancia social de los mismos. En esta ocasión solo hablaremos de tres fenómenos: el matrimonio, divorcio y pensión alimenticia. El matrimonio, según el Código Civil Federal, es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Algunas de sus obligaciones son: los cónyuges están obligados a contribuir, cada uno por su parte, a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal, y los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como la educación de estos. Los requisitos son: 1. Ser mayor de edad y en caso de que los contrayentes sean menores de edad, pero que hayan cumplido 16 años, se requerirá el consentimiento del padre o de la madre o bien del tutor, y a falta o por negativa o imposibilidad de estos, del juez de lo familiar. 2. Por otra parte, el juez del registro civil requerirá que los contrayentes le presenten una solicitud en la que conste: a. Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los pretendientes, y nombre y apellidos de sus padres. B. Que no tienen impedimento legal para casarse. C. Que es su voluntad unirse en matrimonio. D. Acta de nacimiento de los pretendientes y, en su defecto, un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto sea notorio que son menores de 16 años. E. La constancia en que otorguen su consentimiento los padres o tutor o juez de lo familiar, cuando los contrayentes sean menores de edad. F. Identificación oficial. G. El convenio en que se establezca el régimen patrimonial que regirá el matrimonio, capitulaciones matrimoniales. H. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo. Régimen patrimonial en el matrimonio. Es el sistema de normas jurídicas a través del cual se regula la relación económica y o de administración y propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de estos frente a terceros. Sociedad conyugal. Los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario, esto es, que se hayan estipulado en las capitulaciones matrimoniales la voluntad de las partes. Los bienes y utilidades de la sociedad conyugal corresponderán por partes iguales a ambos cónyuges. Separación de bienes. En el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. Pensión alimenticia. La pensión alimenticia se refiere a dar alimentos como su nombre lo indica. Por alimentos debemos considerar la definición legal que adopta el artículo 308 del Código Civil Federal, el cual menciona lo siguiente: los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Obligación de los deudores. Respecto a los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. De lo mencionado anteriormente, se desprende la obligación de los deudores alimentarios para proporcionar todo lo enunciado en la norma jurídica, además de la salud, atender las necesidades integrales del individuo. Estas situaciones pueden ser otorgadas en especie o dinero. Acreedores alimentarios. Son tres, los cuales son los hijos, que tienen derecho desde el momento en que son concebidos hasta los 18 años de recibir pensión alimenticia. Los ascendientes, en caso de que los padres no tengan medios para subsistir y tengan necesidad de alimentos, y la esposa podrá recibir siempre y cuando no cuente con trabajo y medios de subsistencia. Cesa la obligación cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, cuando el alimentista deja de necesitar alimentos, en caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos.
cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas, y si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificadas. También están los deudores alimentarios, y es cuando el que tiene la obligación de dar los alimentos deja de administrarlos, o el que la deriva de controversias de orden familiar se niega a cumplir, ya sea para alimentos provisionales o definitivos, adeudando 3 meses o más desde el momento en que se registra el primer débito. ¿Cuáles son? Ambos cónyuges. Los alimentos deben de darse a quien no tenga la posibilidad de obtenerlos por sí mismos. La obligación de dar alimentos es recíproca para ambos cónyuges. Hijos. Están obligados a otorgar a pensión alimenticia para sus padres. Los abuelos se encuentran obligados a proporcionar pensión alimenticia a sus nietos a falta o imposibilidad de los padres. Divorcio. Esta institución se define como el acto jurídico que debe realizar los cónyuges con plena conciencia y se presenta cuando uno de ellos pone de manifiesto el desprecio, desapego, abandono o desestimación del otro cónyuge, o bien de sus hijos, y que haga imposible la vida en común. Existen diferentes clases y tipos y procedimientos para el divorcio. Divorcio voluntario. Administrativo. Requisitos: 1 año de matrimonio. Mayoría de edad. No gravidez de la cónyuge. No tengan hijos o bien teniéndolos sean mayores de edad y no requieran alimentos. Los cónyuges no requieran alimentos. Estar casados por separación de bienes o bien hayan liquidado la sociedad conyugal. Procedimiento: 1. Acudir ante el juez del registro civil y recabar solicitud. 2. Presentar solicitud con los documentos siguientes: copia certificada del acta de matrimonio reciente para el caso de que estén casados por sociedad conyugal, presentar la misma disolución y liquidación de la misma, estudio clínico de la mujer donde se establezca la no gravidez, comprobante de ingreso de los cónyuges, comprobante de domicilio, identificación oficial, en su caso las actas de nacimiento de los hijos y los comprobantes de ingresos de estos. Se les cita para una audiencia de avenencia en donde se les levantará acta. Se les cita a los 15 días para otra audiencia de ratificación. Si lo hacen, el juez les declarará divorciados. Hará la anotación correspondiente en el acta de matrimonio. Divorcio voluntario judicial. Requisitos: 1. Presentar demanda ante el juez de lo familiar. 2. Presentar convenio de divorcio con los siguientes puntos. A. Guarda y custodia de los hijos, tanto durante el procedimiento como después del mismo. B. Pensión alimenticia de los acreedores alimentarios, ya sean hijos, esposa, etc., así como su garantía. C. Uso de la morada conyugal y los enseres. D. Derecho de visita. E. Administración de los bienes de la sociedad conyugal. 3. Convenio de liquidación de sociedad conyugal en donde se especifique la forma y términos en que habrá de terminarse la sociedad conyugal. Procedimiento: 1. Se presenta la demanda ante el juez de lo familiar con los convenios precisados anteriormente. 2. El juez, al admitir la demanda, ordenará la separación provisional de los cónyuges y dictará las medidas pertinentes y necesarias para salvaguardar los intereses de los menores y de la familia, así como señalará fecha para que tenga verificativo la primera audiencia de avenencia, y le dará vista al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado para que esté enterado del juicio en cuestión y manifieste lo que a su representación convenga. 3. Se citará a las partes a una segunda junta de avenencia, y si no hay nada que tramitar y el agente del Ministerio Público no realizara ninguna petición, se pasará a sentencia. 4. En la sentencia se decretará la disolución del vínculo matrimonial. Se aprobarán los convenios respectivos y se ordenará la anotación de esta sentencia en el acta de matrimonio. Divorcio necesario. Para que pueda transmitirse un divorcio necesario, es importante que exista y se compruebe una causal de origen al mismo. Es así que el artículo 267 del Código Civil, en sus fracciones, enumera las diferentes causas que pueden dar origen al divorcio necesario, y estas son: 1. El adulterio. 2. Un hijo nacido antes o durante el matrimonio. 3. La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro. 4. La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro. 5. La conducta realizada para corromper a los hijos. 6. Padecer cualquier enfermedad incurable que sea además contagiosa o hereditaria.
7. Padecer un trastorno mental incurable. 8. La separación injustificada de la casa conyugal por más de 6 meses. 9. La separación de los cónyuges por más de un año. 10. La declaración de ausencia o de presunción de muerte. 11. La sevicia, amenazas o injurias hacia el cónyuge o los hijos. 12. La negativa injustificada para cumplir con las obligaciones nacidas del matrimonio. 13. La acusación calumniosa. 14. El alcoholismo o los hábitos de juego. 15. La comisión de un delito doloso. 16. Las conductas de violencia familiar. 17. El incumplimiento injustificado de las relaciones dictadas para corregir los actos de violencia familiar. 18. El uso no terapéutico de sustancias ilícitas. 19. La fecundación asistida realizada sin consentimiento del cónyuge. Y 20. La oposición para el desempeño de cualquier actividad lícita. El procedimiento que se debe llevar a cabo es el siguiente. En este tipo de divorcio, el cónyuge agraviado debe acudir ante el juez de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia a demandar al otro cónyuge la disolución del vínculo matrimonial. También se deberá agotar un procedimiento en donde las partes ofrezcan las pruebas pertinentes para comprobar su dicho. El juez dictará la sentencia y decidirá lo que en derecho proceda. Y si es que se determina la disolución del vínculo matrimonial, entonces se anotará en las actas respectivas del registro civil.